Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a presentar Marco de la Seguridad de Sistemas de Base de Datos. Los integrantes son Víctor Benavente, Alonso Conde, José Condori y Sebastián Cuadros. En la agenda veremos la teoría sobre la seguridad de datos e implementación, problema del paper, la solución propuesta para el paper, su respectiva validación y las conclusiones. Empecemos con la teoría de principios de la seguridad de datos e implementación. Information security is based on prevent measures. The information has to be critical because it's the most important thing in the business. Also is valued for that same reason. And must to be sensitive because has a lot of personal data like IDs, name of closer person, information of credit cards, etc. We have to prevent internal and external risk. Internal risk like a bad person, administrator of a database, and external risk like a nature, to don't convert that risk in a problem. The solution for that is implement security with mechanisms of security and database. Los principios de la seguridad de base de datos se basan en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Cada uno de estos los vamos a conceptualizar. La confidencialidad se basa en la divulgación de la información, pero solo para personas autorizadas. No todas las personas que estén utilizando la base de datos van a tener esta disponibilidad de la información. La integridad se basa en la capacidad que tienen los datos para solo ser modificados por las personas que tienen que modificar esos datos. Tienen que ser datos limpios, que no sufran modificaciones por personas que no están autorizadas. Y por último, la disponibilidad es la capacidad de poder tener los datos y esta información a la hora que se necesite y en el lugar que se necesite, independientemente de qué se quiera hacer con estos datos. Ahora veremos la clasificación de ataques. Se puede distinguir que hay los ataques activos y los pasivos. Los ataques pasivos son todos los atacantes que entran a la data y simplemente la miran, ven su tratamiento y su flujo de los datos. Y los activos son los que entran a la data y hacen modificaciones en la misma. En estos ataques activos se pueden ver los SQL injection, que mandan sentencias SQL para que se pueda modificar la data. Y los ataques pasivos puede ser el sniffing, que simplemente ven, como ya lo habíamos mencionado, el tratamiento de la data. A continuación vamos a hablar de algunas características de seguridad de datos en sistemas de información. Existen muchas características, pero sobre todo estas tienen mayor relación en cuanto al paper que vamos a explicar. La primera característica de protección a la réplica asegura que una transacción se haga solamente una vez, haciéndola única y que no se pueda duplicar. La segunda característica, que es el control de la información, que asegura que los usuarios autorizados decidan cómo y cuándo acceder a la información. La siguiente característica de aislamiento es una característica que limita el acceso al sistema, regula, mejor dicho, y de esta manera impide el ingreso a personal no autorizado. Esta característica tiene mucha relación con la confidencialidad. Y la siguiente, la autenticidad. Esta característica asegura que la información requerida es válida y podemos nosotros asegurar que no hay ninguna suplantación por encima. Continuando con la teoría, primero debemos entender que un riesgo es la probabilidad de que una amenaza llegue a concretarse a través de puntos débiles o vulnerabilidades también llamadas. Entonces, aquí es donde existen medidas de seguridad tanto físicas como lógicas que ayudan a que esta probabilidad sea menor. Entonces, hay una clasificación de amenazas para la seguridad.
tanto humanas como no humanas. En las no humanas, que vendrían a ser los desastres naturales, eh, pueden ser incendios, inundaciones, terremotos, los cuales nosotros no podemos impedir que sucedan. Sin embargo, podemos estar preparados y tomar medidas proactivas, como por ejemplo mejorar el equipamiento de nuestro hardware en ambientes seguros y así poder reducir la pérdida. Ahora, por otro lado, las amenazas humanas, estas sí podemos impedirlas, o mejor dicho, estas sí podemos reducir a que pasen. Por ejemplo, tanto sea para maliciosas y no maliciosas. Por ejemplo, para los empleados ignorantes, que vendrían a ser personas que desconocen de la seguridad de datos e información. Por ejemplo, exigir que no usen contraseñas por defecto. Ese es un ejemplo. Ahora, para las amenazas maliciosas, que es donde quiero recalcar más, porque donde más se centra la seguridad de información es en los agentes internos, que por cierto tiene mucho mayor porcentaje al externo. Los agentes internos vienen a ser los empleados que cometen fraude en las empresas en las cuales trabajan. Y los agentes externos vienen a ser hackers, crackers, incluso también empleados que pertenecieron antes a una organización y conocen sus medidas de seguridad. Ahora, continuando con la teoría, sabemos que el flujo normal de la información es un emisor que envía información a un receptor, el cual la información es la misma para el emisor y el receptor. Entonces, pero no sabemos qué hay de por medio. Para esto existe muchas maneras del cual los atacantes pueden estar entre nosotros y no lo sabemos. Una es la interrupción, que es cuando un agente entre el emisor y el receptor usa la información y esta impide que llegue al receptor, ya sea porque la esté utilizando o porque no quiere que el receptor reciba la información. La otra es la intercepción, que es una redirección de la información a más de un receptor. La modificación, que puede ser sobre una base de datos adulterando su contenido, o que en el canal en el cual se está viajando la información, esta sea adulterada y llegue en otro formato y contenido al receptor. La fabricación, esto se da más que todo en las suplantaciones de identidad, tanto sea organizacional o personal, a través de páginas, formularios o haciéndose pasar por personas. Entonces, también podemos entender la destrucción. Por último, es la eliminación del contenido e información y que nunca llega al receptor. Todos estos ataques son para generar lucro y normalmente son ataques activos que influyen sobre la información y el contenido de esta. Well, to introduce this issue, we have to know that there is 3 moments where we're going to use security mechanisms. Is the prevention in the before, the detection in during, and the recovery and the after. In the prevention, we're going to use encryption to save the data, and in the during, we're going to use detection we're going to use the audit programs to detect violence on the system, and the recovery
and we have going to resume the normal operation of the system. Las tecnologías de base de datos son el componente principal de los sistemas de información, ya que estos nos ayudan a recolectar, almacenar y difundir la información a través de medios electrónicos. A medida que pasa el tiempo, la cantidad de datos que almacenan las empresas va creciendo exponencialmente y debido a esto la seguridad también tiene que endurecerse. Se han descubierto 5 vulnerabilidades más frecuentes que sufren las bases de datos y son las siguientes. La falla de implementación se da cuando al momento de desplegar el software alguno de los módulos no hace lo que tiene que hacer o hace funciones extra de las que debería hacer. La fuga de datos ocurre cuando el sistema que está diseñado para restringir los datos a solo usuarios autorizados a través de procesos muestra o revela parte de esta información. El abuso de funciones de bases de datos. Esto ocurre cuando hay herramientas que están vinculadas al sistema y que posiblemente en un futuro puedan ser explotadas. Entonces hay la necesidad de deshabilitar estas herramientas. La falta de separación de roles. Esto ocurre cuando los diferentes usuarios que van a ingresar al sistema deben tener sus propias acciones. Y la inconsistencia de base de datos se da cuando las diferentes copias redundantes no contienen la misma información o algún dato que debería ser igual no lo es. Ya, entonces, ¿qué mecanismos existen para hacer cumplir cada principio de seguridad de datos? Para asegurar la confidencialidad tenemos los algoritmos de cifrado y descifrado, ya que estos nos ayudan a encriptar los datos que se envían a una base de datos a un formato no legible. Y esto ayuda a que solo la parte que envía y la que recibe pueda ver los datos y no alguna persona intermediaria. Después tenemos las listas de control de acceso y estas nos ayudan en la confidencialidad, ya que en una red solo le damos el acceso a nuestras bases de datos, a nuestros sistemas, a solo las personas que nosotros queramos. Y podemos bloquear a computadoras, a IPs, a usuarios que estén fuera de la red o estén dentro, pero no queremos que usen nuestros sistemas o nuestras bases de datos. Y el tercer mecanismo sería los IDS y sistemas IPS. ¿Qué son los IDS? Los IDS son sistemas de detección de intrusos. Estos sistemas nos muestran unas tablas con los usuarios que normalmente deben usar el sistema y muestra también los que recién acaban de ingresar y de alguna forma solo se centra en las personas que nunca ingresaron y les hace un seguimiento a estas personas, a esos usuarios. Y los sistemas de prevención de intrusos IPS son como cortafuegos que bloquean el tráfico no deseado o a usuarios que están violando algunas políticas de la base de datos. Para asegurar la integridad nosotros tenemos dos mecanismos. El primer mecanismo serían los algoritmos de cifrado y descifrado. ¿Por qué también usamos para la integridad estos algoritmos? Ya que al momento de nosotros encriptar la data, necesitamos que esta data no se altere, no se modifique y que esté intacta desde que se encriptó hasta que se desencriptó. Y los checksum, ¿qué son los checksum? Son mecanismos que nos garantizan que los datos se hayan enviado. Garantiza que tanto el emisor como el receptor haya enviado y recibido los datos. Y también es un verificador que nos ayuda a saber qué cambios se hicieron en una secuencia de datos. For enforce the availability, we have three mechanisms. The first mechanism is the honeypot. This mechanism help attempting to filter of direct traffic to an area where it can cause no damage but be monitored. The second mechanism is the access list. It also helps availability as it effectively filters traffic purposely to filter out unwanted traffic. The third mechanism is the firewall, as like ACL at filters traffic and trying to prevent the unwanted traffic from getting through. Database Secure System Modeling.
It's interesting how important is the database system model, because this model involves a set of inter-race operations, such as a complete system, that interact in different ways with each other in order to allow the operation and design of the part of the system have an impact in other parts of the system. This investigation uses case and class diagram to model this system. Como vemos en la siguiente imagen, el sistema de procesamiento de los resultados de los estudiantes es un diseño del sistema para proporcionar una interfaz a los usuarios con sus respectivos roles. Por ejemplo, entre los roles se puede hacer agregar un nuevo estudiante, agregar nuevos cursos, incluso agregar las notas de los estudiantes de sus respectivos exámenes. También se les permitió a los usuarios ver los resultados que pueden realizar cualquiera de estos sujetos. Claro, cada sujeto tiene sus roles. Se les permite hacer un reporte, un informe de los alumnos individuales, un informe de los estudiantes de sesión, incluso ver el informe de los estudiantes que están en último año. Capa de presentación. En la capa de presentación vemos el gráfico donde el sistema emplea un oficial de examen universitario, el cual tiene el rol de poder añadir un nuevo curso, incluso de modificar un curso existente. También emplea un director MIS, quien supervisará la adicción de los nuevos estudiantes. También se emplea lo que vendría a ser los coordinadores de exámenes de escuelas, que también fueron empleados para agregar nuevos resultados de los estudiantes. Y finalmente emplea un secretario académico, ¿no? Del colegio, que es responsable de eliminar a los estudiantes, o sea, tiene tratamiento directo sobre los estudiantes. La capa de interfaz de usuario es un diseño de capa con clases que puede manejar el proceso de entrada y salida, o sea, es decir, que puede permitir que los actores externos que están fuera del límite del software envíen solicitud como entrada y reciban el resultado como salida. Estas clases son, por ejemplo, las que podemos ver en el gráfico: College Exam Office, Director MIS, School Exam Coordinators, and College Academic Secretary. Capa de procesamiento, llamada la capa de objeto de control o capa lógica de aplicación, es una capa donde tiene una sola clase, que esta puede proporcionar la lógica del control de los casos de uso y su coordinación. Como podemos ver en la imagen, esta clase se llama Report Controller. La clase sirve más que todo como interfaz o puente entre la capa de datos y la capa de interfaz del usuario, donde la capa de interfaz del usuario enviará una solicitud a la capa de aplicación, y la capa de aplicación identificará la clase de capa de datos y buscará una relación adecuada con la solicitud, lo cual pasará a una solicitud a la clase. También recopilará el resultado de la solicitud de esa clase de la capa de datos y le enviará a la clase de la capa de la interfaz del usuario, como indica en el diagrama, ¿no? Siguiendo las flechas de relación directa. Capa de dominio. La capa de dominio o de datos es una capa que contiene el diseño de todas las clases, que en estas se pueden almacenar datos como objetos de un dominio empresarial. Estas clases son, por ejemplo, las que podemos ver: la clase de cursos, la clase de lista de cursos, clase de detalles de estudiante, clase de lista de los detalles del estudiante, clase de los resultados, clase de registros de los resultados. También podemos ver clase de informes individuales, y entre otros. Aseguramiento de los principios CIA después de la implementación del sistema. Luego de la implementación del sistema propuesto y después de haber tratado los diferentes mecanismos, la data ya va a contar con los principios CIA. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la capa de interfaz del usuario va a tratar a la data ya contando con los principios CIA. Esto va a pasar a lo que vendría a ser la capa de control de objetos o a la capa de lógica de aplicación. Después esta va a ir a la capa de dominio o la capa de datos y va a recorrer toda su secuencia hasta llegar a la capa de interfaz del usuario, sin perder los principios CIA, sin perder lo que vendría a ser la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Resultados después de implementar el sistema usando el diseño de 3 capas. El usuario solo pudo obtener acceso después de haber sido autenticado con éxito y después de haber tratado todos los mecanismos de la CIA.
Claro, a cada usuario se le ha otorgado diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, en la tabla siguiente podemos ver que después de haber implementado el sistema muestra como resultado de que 3 administradores, cuando trataron de acceder y no pudieron ser autenticados con éxito, se les denegó el servicio. Claro, ¿por qué se les denegó? Porque ya cuenta con los mecanismos de la CIA, mientras que cuando trataron de acceder y fueron autenticados con éxito, el acceso se les pudo otorgar, ¿no? Conclusiones. A pesar de las crecientes preocupaciones que hay en los sistemas de base de datos, sus beneficios superaron en número a sus deficiencias, ya que para tratar de desarrollar un sistema de información se tiene que garantizar que se tenga que usar los principios de la CIA, lo que tiene que ser confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y siempre se tiene que estar velando por las primeras etapas de desarrollo, ya que en estas etapas son fundamentales para así en el futuro minimizar las vulnerabilidades que se pueden presentar, ¿no? Pero lamentablemente las vulnerabilidades solo se pueden reducir a un casi cero. ¿Por qué? Porque siempre va a intervenir el factor humano y el factor humano es un riesgo que generalmente va a estar presente. Después de haber sido probado el sistema, los resultados del estudio indicaron que el sistema solo puede otorgar acceso solo a los usuarios autorizados después de autenticarse con éxito contra los mecanismos de la CIA y permitir ver solo los roles asignados por ellos. Mientras que por otro lado, el sistema rechazaba y negaba el acceso a los usuarios no autorizados al sistema y a los datos. Siempre tenemos que tener en cuenta que la información es un activo fundamental y que cumple un rol vital en una empresa, en el ámbito organizacional. Es como el oxígeno para el organismo. Siempre debe de fluir adecuadamente y oportunamente por todas las áreas, claro, cumpliendo recomendablemente con los principios de la CIA, confidencialidad, integridad y vulnerabilidades.